Vamos a leer el verso 2 y lo leemos en el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Oramos todos juntos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por la bondad que tienes para con nosotros, por tu amor, por tu misericordia. Tu grande misericordia, Señor, la cual ampara a causa de tu grande amor con que nos ama. Señor, la cual nos ilumina y nos guías en todas las cosas. Rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo esté operando en cada corazón, en cada mente. Esté operando, Señor, en medio de nosotros para iluminarnos, guiarnos y enseñarnos las cosas que nosotros no sabemos, mi amado Señor. Haya júbilo de Rey en medio de tu pueblo. Nuestro corazón, Señor, se llene de tu presencia, de tu Espíritu Santo, y en todo tú nos ilumines y nos enseñes. Padre bueno, te damos muchas gracias por tu grande amor. Tu bendición abundante sea sobre de tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y este pasaje justamente lo hemos estado leyendo la última reunión donde justamente el apóstol Pedro, él hablaba de la elección de Dios y hablamos de la presciencia, que justamente presciencia es un conocimiento anticipado. Presciencia es un conocimiento anticipado. Quiere decir que Dios conoce con anticipación todas las cosas que han de venir. Por eso yo le decía que miraba la gran obra que hay que hacer y de dónde vamos a sacar la plata, no sé, pero en la presencia de Dios, Dios ya tiene todo preparado de dónde va a salir. Por eso nosotros no tenemos que preocuparnos por el trabajo que vamos a hacer, sino que nosotros debemos hacer. Dios irá proveyendo en el camino todo lo que nosotros necesitamos. Entonces nosotros hablamos de la presciencia y hablamos de lo que el Señor antes conoció y de aquellos que el Señor predestinó para que lleven a cabo una función. Y nosotros hablamos, hermano, de cómo es que el Señor justamente que nos predestinó, esa palabra, hermano, que habla de que Dios nos predestinó para que nosotros hagamos algo, no es que nos predestina y nos larga desnudos, no, sino que nos predestina con un trabajo que tenemos que hacer, pero nos provee todo el equipamiento que nosotros vamos a necesitar para llevar a cabo esa obra que Él signó que nosotros la cumplamos. Quiere decir, hermano, que Dios a nosotros nos equipa con todas las cosas. Por eso lo primero que puso el Señor dentro de nuestro corazón fue la fe, porque la fe no es algo que estaba en nosotros. La Biblia dice que la fe viene por el oír. La fe viene, no estaba. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Nos equipó con la fe dentro de nuestro corazón para que nosotros creamos todo lo que Dios dice. Esta fe metida dentro de nuestro corazón a nosotros, hermanos, nos lleva justamente a creerle a Dios. A creerle cosas que otros no pueden creer, cosas que otros, hermanos, no se atreven, hermanos, a confiar en, pero la fe que a nosotros Dios nos dio nos lleva a creerle a Dios, creerle al Señor todo lo que Él dice. Entonces, primeramente puso la fe, nosotros leemos la Escritura, derramó su amor dentro de nuestro corazón y nosotros vemos en la palabra que nos dio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos metió un equipamiento dentro de nosotros para que nosotros llevemos a cabo la obra. No podemos nosotros decirle al Señor, y no pude llevar a cabo la obra porque, bueno, me faltó, no tuve esto, no tuve lo otro. No, nos equipó con todo lo que necesitamos. Cuando nosotros miramos, hermano, en el libro de Gálatas, capítulo 5, del fruto del Espíritu, usted ahí encuentra todo el equipamiento que Dios a nosotros nos dio justamente para que cumplamos la misión. Entonces, cuando habla del fruto del Espíritu, entonces ahí dice en Gálatas 5:22, nos dio amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas es fruto
del Espíritu, y ese Espíritu está metido dentro de nosotros. Quiere decir que toda esa cosa a nosotros nos fue dada para que nosotros podamos llevar a cabo la obra, hermano, que Él nos mandó que hagamos. No nos va a mandar a hacer un pozo y no nos va a dar una pala. Vayan y hagan un pozo, y la pala, arréglesela. No. Cuando Dios predestinó que nosotros aparezcamos en escena, hermano, en un cierto tiempo y en un cierto lugar, también a nosotros nos preparó todas las herramientas que nosotros necesitamos para llevar a cabo la misión que Él nos dio. Por eso, lo primero que nosotros hacemos cuando nosotros creemos en el Señor, hermano, y comenzamos a congregarnos. Porque sabemos que hemos sido entregados al momento de creer a una forma de doctrina que nos va, hermano, moldeando para que alcancemos una imagen. Entonces la forma de doctrina nos va moldeando y nos fue dado todo el equipamiento para que nosotros podamos llegar, para que nosotros podamos cumplir justamente toda la perfecta voluntad del Señor. Por eso hemos estado hablando que ninguno de nosotros le va a decir al Señor, y yo no pude, a mí me faltó esto. No, Dios nos equipó con todo lo que necesitábamos. Necesitábamos paz, Dios nos dio paz. Necesitábamos amor, Dios nos dio amor. Necesitábamos gozo, Dios nos dio gozo. Necesitábamos paciencia, Dios nos dio paciencia. Nos dio, hermano, todas las cosas que la Escritura dice, hermano, del fruto del Espíritu. Nos dio bondad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad. Todas esas cosas están en el Espíritu, y ese Espíritu está dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu del Señor? Bueno, en el Espíritu Santo de Dios, en Él están todos estos frutos. Quiere decir que está todo nuestro equipamiento. Por eso es que nosotros necesitamos tener una comunión continua con el Señor. ¿Por qué cree que se estableció día de oración? Usted pensaba que no se ora más. No, sí se sigue orando. Los lunes se ora, los martes hay ensayo, pero los miércoles se ora, los jueves hay culto y los viernes hay grupo, pero no se cortó la oración. No es que ya no se ora más. No hace mucho, hablando con una hermana, le decía, ¿vino a la oración, hermana? No, no vino. Usted no necesita orar, no necesita hablar con Dios, ¿no? No, sí, necesito. ¿Y entonces por qué no vino a orar? No, yo necesito orar, sí, pero ¿y la oración? Parece como que no necesita orar, no necesita tener comunión con Dios. A veces nos pasa esas cosas que sí que necesitamos por descuidamos las cosas que Dios a nosotros nos dio. Porque usted me puede decir, pero yo oro en mi casa. Está bien, es necesario que oremos en la casa, pero Dios lo dio en la iglesia. Ore en su casa, pero Dios a nosotros nos dio oración en la iglesia, para que nosotros estemos, para que juntos, unidos, hermanos, clamemos a Dios y clamemos justamente por todos los motivos que Dios nos dio que lo hagamos. Entonces no es una justificación para mí decir, no, pero yo oro en casa. Sí, pero si Dios nos dio en la iglesia un día de oración, nosotros debemos estar en esa oración, porque si Dios lo dio es porque hay una bendición detrás. Hay una bendición detrás de la oración. Entonces nosotros necesitamos orar. ¿Por qué? Porque necesitamos caminar con Dios, necesitamos andar con Dios, necesitamos que su presencia se sienta en nosotros, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios, hermano, se mueva dentro de nosotros, necesitamos del fruto del Espíritu, nosotros necesitamos benignidad, paciencia, paz, gozo, bondad, fe, mansedumbre, templanza, la necesitamos. Entonces yo necesito que el Espíritu de Dios sea fuerte sobre de mi vida. No que sea algo livianito así, no. Yo necesito que el Espíritu de Dios sea fuerte dentro de mí, porque siendo el Espíritu de Dios fuerte dentro de mí, en ese Espíritu están los frutos que es el equipamiento que Dios me dio para poder pasar todas las circunstancias, los sucesos, los combates y las luchas que pueden venir, pasar por arriba, hermano, y seguir adelante. Entonces necesitamos nosotros tener comunión con el Señor. Necesitamos orar. Nosotros necesitamos, hermano, ejercitarnos en las cosas espirituales. No hace mucho, hablando con un hermano que hace pesa, le pregunté, hermano, ¿cuánto levanta de pesa?
No, sí, levanto bastante peso, sí, no, yo hago así. Después volví a preguntarle de vuelta, ¿cuántos kilos levanta de pesa? Entonces me dijo el hermano, 80 kilos levanto. 80 kilos de peso así, acostadito, levantando 80 kilos. Y luego lo miré y le digo, ¿y cuántos pesos de gloria levanta? Porque una cosa es el peso físico, natural, y otra cosa es el peso de gloria que nosotros podemos sobrellevar y que se manifiesta en nuestra vida a favor de otros. Los discípulos escribieron y dijeron, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Entonces, ¿qué es lo que vieron en Cristo Jesús? Justamente una belleza moral, hermano, y todas las virtudes que son de Dios expresadas en un hombre llamado Jesucristo, el cual era la imagen del Dios viviente. Entonces, en un hombre manifestaba todas las virtudes, de tal manera, hermano, que las palabras de él eran, hermano, como una espada aguda de dos filos que penetraba, entraba, partía, llegaba al alma. Entonces los discípulos le dijeron, ven, vimos su gloria. Entonces cuando este hermano hablaba de la peso, le digo, ¿y cuántos pesos de gloria puede llevar usted? Porque ahí está el asunto, ¿cuántos pesos de gloria nosotros podemos llevar? Porque cuanto más pesos de gloria nosotros podamos llevar, más beneficiosos vamos a ser para los hermanos y para las almas perdidas. Usted imagínese un hombre que lleva el peso de la gloria del Señor sobre de sí. Cuando habla con un hombre que no conoce a Cristo, el corazón de esa persona se quiebra delante de Dios a través, hermano, del poder que opera en aquel que comunica las palabras de esta vida a causa de la gloria de Dios que está en él. Entonces mire si nosotros no necesitamos, hermanos, justamente la gloria de Dios que se manifiesta en nosotros. Jesús dijo así, la gloria, Padre, que tú me diste y que ellos vimos su gloria, yo le he dado a ellos. ¿Para qué el Señor dice que nos dio la gloria? Justamente para que la misma gloria que se manifestó en él se manifieste en nosotros. Pero entonces, ¿cuántos pesos de gloria? ¿Qué tan preparados estamos nosotros para recibir cuánta cantidad de pesos de gloria? Usted me sienta en la mesa donde levantan, hermano, pesa y no sé qué levantaré, 20 kilos, 30 kilos, quizás, digo yo, ni sé cómo es eso. Pero vamos a poner un peso. Sin embargo, este hermano levantaba 80 kilos, hermano, de peso. Pero ¿cuántos pesos de gloria podemos llevar nosotros para alcanzar almas para Cristo? Entonces, mire si no tenemos nosotros necesidad de tener comunión con Dios. Mire si no tenemos necesidad de orar. Mire si no tenemos necesidad de que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Mire si no tenemos necesidad de que el Espíritu Santo con sus frutos se exprese en nosotros. Mire si no tenemos nosotros necesidad del equipamiento que el Señor a nosotros nos ha dado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire si no lo necesitamos. Quizá usted no lo necesita. ¿Sabe? Yo necesito del equipamiento del Señor. Lo necesito. Entonces, como yo lo necesito, necesito buscarlo. Necesito tener comunión con Él. Necesito acercarme a Él. Nosotros necesitamos tener comunión con Él, necesitamos acercarnos a Él. Nosotros miramos en el monte de Sinaí un hombre que Dios le dijo que se suba a Él, el único que le dijo que suba donde Él estaba. Y luego le dijo, dígale a los demás que si alguno quiere subir al monte, que sea traspasado con saeta, es decir, hermano, con flecha, animal o bestia, lo que quiera subir con flecha, pero tú no, ven hacia mí. Y ese hombre subió, y ese hombre estuvo con Dios, y cuando descendió, todos estaban asustados. Su rostro brillaba, estaba la gloria de Dios en él. Se tuvo que poner un velo en su rostro para que no vean la gloria que iba a aparecer, pero había una gloria en él. ¿Y cómo es que se expresó esa gloria en él? Porque estuvo con Dios. Estuvo en la presencia de Dios, estuvo hablando con Dios. Entonces cuando descendió, trajo consigo, él trajo con quien él estaba. La gloria de Dios estaba manifestada en él. Jesús dijo así, Padre, la gloria que tú me has dado y que se ha manifestado en beneficio de los hombres, yo le he dado a ellos. Es decir, a todos nosotros Él nos dio de su gloria, que es para beneficio de los hombres. Entonces, ¿qué tanto beneficiamos nosotros a los hombres?
¿Qué tanto beneficia a usted a los hombres? ¿Cuánto de gloria puede llevar? ¿Cuánto peso de gloria puede llevar? Para levantar 80, no hace ejercicio de ayer ni de antes de ayer. Hace ejercicio de hace ya larga data. Hace pesa de larga data. Entonces quiere decir que el continuo ejercicio fue fortaleciendo sus músculos para que pueda levantar un poco más, Por eso es que nosotros insistimos, hermanos, de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, de no abandonar la oración, de no abandonar los grupos, de no abandonar las cosas que el Señor nos ha dado, de no separarnos, porque justamente cuanto más estamos con el Señor, más se va a manifestar la gracia de Dios en nosotros. Vamos a estar preparados para soportar más peso de gloria en beneficio de otros. Entonces, ¿dónde está todo este equipamiento? Todo este equipamiento está, hermano, preparado para nosotros. A los que antes conoció, también los predestinó, dice, para que fuesen conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que Dios metió dentro de nosotros? Lo primero, la fe. ¿Cómo es que entró la fe dentro de nosotros? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En segunda de Pedro, nosotros leímos primera, ahora vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante. Pedro dice lo siguiente: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros miramos esta carta y él dice, hermano, a los que habéis alcanzado una fe, en la segunda de Pedro. Y en la primera de Pedro él dice a todos los esparcidos, es decir, a los que han creído. Entonces acá el apóstol Pedro dice a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios una fe igual que la que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué produjo en el corazón justamente de Pedro? Una alegría, el saber que otros justamente habían recibido el mismo conocimiento que ellos y habían recibido la misma fe. Por eso, hermano, él dice a los que habéis alcanzado una fe igual que la nuestra. No creemos de diferente manera, creemos igual. Es decir, nos fue dada la fe, no la fe solo para la salvación, porque la fe para la salvación es para eso nada más, sino que la fe de los escogidos de Dios. Esa es una fe especial. Es una fe especial que lleva al hombre que la posee a creer, hermano, de todo su corazón todo lo que Dios dice. Él jamás discute, hermano, con las palabras que son de fe. Él jamás está en desacuerdo. Él escucha las palabras que son, hermano, de las palabras que salen de la boca de aquellos que son de la fe de los escogidos de Dios, y él las puede entender aunque nunca la escuchó, y es la primera vez que la escuche, aunque la escucha por ser a causa de los escogidos, de los que tienen la fe de los escogidos de Dios. Él las puede entender y él sabe que lo que está hablando, eso es así. Usted le pregunta, ¿y cómo sabe que es así? Y él dice, no sé, no te lo puedo explicar, pero yo sé dentro mío que eso es de esa manera. Es a causa de la fe. Es a causa de la fe. La fe a nosotros nos lleva a creer, hermano, todo exactamente lo mismo. Nos lleva a creer todo lo que Dios dice. Nosotros no discutimos con Dios, no le decimos a Dios, a mí me parece que esto está mal, a mí me parece, a nosotros no discutimos. Lo que somos de la fe, hermano, de los escogidos de Dios, nunca hay una discusión entre nosotros en cuanto a la palabra de Dios, porque estamos en un todo de acuerdo en lo que habla y dice el Espíritu a la iglesia. No tenemos discusión, no tenemos división, no tenemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque justamente la fe de los escogidos nos lleva a creer todo. No creemos en parte, una parte sí, una parte no. No, nosotros lo creemos todo. Por eso el apóstol Pedro, hermano, en su corazón había alegría. Dice, a los que habéis alcanzado, dice, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe igual, la fe de ustedes igual, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y luego dice, gracia
y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador Jesús. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha sido dada preciosísima y grandísima promesa, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, el apóstol Pedro, él ve que la fe de ellos es exactamente la fe de los escogidos, la fe que ellos poseen, que es la misma fe. Entonces no tiene problema de hablar de cosas profundas, espirituales, que corresponden a hombres y a mujeres que han crecido y que han madurado espiritualmente. Por eso el apóstol Pedro, hermano, él le dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Por qué le habla de esa manera? Porque él sabe que la fe de los escogidos de Dios, de aquellos que hemos creído, a nosotros nos lleva a separarnos del mundo, a no amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Porque entendemos y sabemos que el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor de Dios, el amor del Padre, no está en ese corazón. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido la fe, hemos recibido el amor, hemos recibido el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo hemos recibido todo el equipamiento, y eso nos lleva a entender que nosotros nada tenemos con el mundo, que el mundo es una obra del diablo que maneja Satanás, pero que nosotros pertenecemos a un reino donde el pecado es inactivo, donde el mal no existe, el reino de Dios. Por eso es que Pedro, él dice, habiendo huido. ¿Por qué dice habiendo huido? Porque ellos huyeron primero. Pienso que de todos los que estamos acá, el más viejo en el Señor soy yo. No solo, no digo viejo de edad, sino viejo del conocimiento del Señor. Yo cuando tenía 24 años, 20 años, no 24, 20 años, que fui a la conclusión, conocí al Señor. A los 20 años. Hoy ya tengo 63 años. A los 20 años conocí al Señor, y de ahí en adelante comencé el servicio del Señor sin parar hasta el día de hoy, por la misericordia de Dios. Entonces, en todo ese trayecto de vida, yo no he visto justo desamparado ni que sus hijos mendiguen, sino que he visto siempre la mano del Señor extendida, hermano, y la mano del Señor fortaleciendo, animando el corazón de los que son suyos. Siempre he visto la mano del Señor. Y desde que yo me convertí al Señor, hermano, en adelante, a causa de la fe que Dios puso dentro de mi corazón, esa fe me fue llevando a separarme cada vez más de lo mundanal, cada vez más de las cosas, hermano, que el mundo hace y que Dios aborrece. Me fue separando cada vez más. Por eso dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ¿qué es lo que hace esta fe? La fe de los escogidos de Dios nos separa del mundo. La fe de los escogidos de Dios nos separa del mundo, nos hace ver más allá. Entendemos el propósito de Dios, entendemos, hermano, el misterio de la iniquidad que opera justamente en el mundo y que está llevando justamente a la humanidad a un destino infernal. Los lleva al infierno sin Cristo. Por eso nosotros hemos sido enviados. ¿Para qué? Para rescatar a los perdidos, para ayudar a los hombres, para que nosotros seamos la manifestación de la gloria de Dios en esta tierra. Y los hombres, mediante la palabra de vida que salga de nuestra boca, ellos salgan y escapen del lazo del diablo en que los tienen atados. Y así, eso nos fue dado a nosotros, para que nosotros seamos, hermanos, los que extendamos la mano y libremos a los hombres que están cautivos del mal. Por eso necesitamos peso de gloria. Necesitamos peso de gloria, necesitamos la gracia del Señor para servir al Señor. Nosotros necesitamos peso de gloria para hablarle a los hombres. No queremos una palabra, hermano, de inteligencia humana, de una sabiduría humana que le hablamos a un hombre y no ocurre nada. No, nosotros no solo queremos un conocimiento, queremos la gracia de Dios, la gracia de Dios. No queremos solo el conocimiento. Pablo en una ocasión dijo, yo iré a ver, dice, no lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen, sino iré a ver el poder que opera en ustedes, a ver cuánto peso de gloria hay en su vida para el servicio del Señor. No solo las palabras, bla, 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 bla,
la palabra vacía, hueca, sin la gracia del Señor. Puro conocimiento, pero ¿y el peso de gloria? ¿De qué sirve tanto conocimiento y el peso de gloria que tiene que haber? Justamente que esas palabras ya no son unas palabras humanas, de un conocimiento humano, sino que con ellas sale la virtud de Dios, el poder de Dios operando en el corazón de los hombres. Dos hombres se pueden poner de pie y dice uno unas palabras y luego dice el segundo las mismas palabras, pero hablaron los dos las mismas palabras, pero lo que produjo cuando habló uno ni se imagina. No hace mucho, hablando con uno de los apóstoles, me decía, he leído que Juan fue el último apóstol que murió, y que murió en la vejez, y que cuando era viejito ya lo llevaban y lo subían al púlpito. Entonces él, cuando miraba a la iglesia, él decía, Dios es amor, y se bajaba. Era todo lo que decía. Entonces yo pensaba y meditaba, ¿y qué produciría que diga Dios es amor? Todos podemos decir Dios es amor, pero no de todo fuego sale del corazón y de la boca que entra en el corazón de los que escuchan. La gloria del Señor, la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Por eso es que nosotros necesitamos de la gloria del Señor. Peso de gloria. Jesús dijo así, Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Nos fue dado justamente a nosotros. Entonces, primeramente nos fue dado una fe. ¿Qué es lo que hace la fe, hermano, en nosotros? Hace que nosotros huyamos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sabemos que el misterio de iniquidad está operando. La concupiscencia en el mundo, hermano, está muy activa, llevando y atrayendo a todos los hombres. Y el apóstol Pedro dice, ustedes tienen la fe que igual que nosotros, ¿verdad? Sí, entonces ustedes también huyeron de la corrupción que hay en este mundo, como nosotros también escapamos de ella. Porque tenemos la misma fe. No tenemos nosotros una fe diferente. Tenemos la misma fe, la fe de los escogidos de Dios. La fe de los escogidos de Dios. Nosotros leímos elegido, 1 de Pedro 1:2, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, dice, para obedecer. Entonces tenemos que entender nosotros que esta fe que a nosotros nos fue dada es una fe justamente que va ligada con la obediencia. No es una fe así nomás de, bueno, creo en el Señor Jesús y ya está. No. La fe nuestra, la fe de los escogidos de Dios, es una fe que va más allá de una fe sencilla, sino que va más allá, es más profunda. Es una fe, hermano, que está ligada justamente con la obediencia. Es decir, que no puede haber un corazón que tenga la fe de los escogidos de Dios que no se manifieste en haber huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiere decir que esta fe de los escogidos de Dios es una fe que tiene obediencia y es una fe que tiene obras. Obra. No estoy hablando de las obras que humanamente nosotros podemos hacer, sino que estoy hablando de las obras que produce la fe dentro de nosotros, que a nosotros nos lleva a huir de la corrupción del mundo que está a causa de la concupiscencia, y que a nosotros nos lleva a separarnos, y que a nosotros nos lleva a creer que somos, no de acá, ciudadanos del reino de los cielos, y a comportarnos como lo que somos, como ciudadanos, como hombres que no son de este mundo, sino que pertenecen al reino del Señor. Entonces esta fe es una fe que produce. ¿Qué es lo que produce? Obras. Por eso es que Pedro dice así, habiendo huido, ustedes tienen la fe igual que la de nosotros, ¿verdad? Sí, entonces ustedes también escaparon del mundo como escapamos nosotros. Ustedes también se separaron del mundo como nosotros nos separaron. Ustedes también se apartaron de lo mundanal como nosotros también nos apartamos para servir a Dios. Entonces tienen la fe de los escogidos del Señor. Una fe habéis alcanzado, una fe por la justicia de nuestro Dios, una fe igualmente preciosa como la nuestra, igualmente preciosa. Por eso es que Santiago
Cuando él habla de la fe, justamente habla de esta fe, de la fe de los escogidos de Dios, cuando en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14, dice lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces dice, ¿de qué va a aprovechar? Dice que tiene fe. Sí, no, yo creo, aleluya, gloria a Dios. Bien, ¿y dónde está la obra de la fe que dice que tiene? Porque la fe de los escogidos de Dios, como está ligada con la obediencia, produce obra. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la sobra de esa fe que dice que tiene? Porque todos dicen que tiene fe. Usted pregunta al vecino, ¿tiene fe? Sí. Usted le pregunta, ¿tiene fe? Sí. Al otro, ¿tiene fe? Sí. Todo el mundo tiene fe. Cree en Dios, tiene fe en Dios. Pero ¿y dónde está la sobra de la fe que dice que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Un conocimiento que hay Dios, pero el que posee la fe de los escogidos de Dios, esta fe va ligada con la obediencia, y como va ligada con la obediencia, lo lleva a huir de la corrupción que hay en el mundo. Por eso es que Santiago dice claramente, ¿qué aprovecha alguno si dice que tiene fe, dice, y no tiene obra? ¿De qué le va a aprovechar? Verso 18 de Santiago capítulo 2 dice así, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces le dice, vos te decís que tenés fe, que crees en Dios. Sí, bueno, a ver, mostrame por medio de las obras la fe que vos tenés. No, pero yo creo. Bueno, mostrámela. No, pero yo creo. Bueno, mostrámela. No, pero yo creo. Bueno, entonces dice, bueno, a ver, mostrame vos, a ver la fe tuya. Yo antes era drogadicto y ya, gracias al Señor, no me drogo más. Yo antes era alcohólico y gracias al Señor no me alcoholizo más. Yo antes andaba conforme al mundo. Gracias al Señor ahora estoy en la iglesia. Yo antes pisaba una iglesia jamás. Ahora soy constante, firme en la iglesia y no soy como algunos hermanos que tienen por costumbre dejar las congregaciones. No, yo estoy siempre en el Señor. Entonces le está mostrando la fe por las obras que hace. Entonces las obras que hace dan testimonio de la fe que tiene dentro de su corazón. Entonces la otra persona puede decir, no sé, usted diga lo que diga, pero yo tengo fe. Bien. Santiago 2, verso 22 dice lo siguiente. ¿No ves, hablando de Abraham, que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, mira, si bien es cierto que el hombre es justificado por la fe, porque nuestra salvación depende de la fe. Si nosotros no creemos, no podremos ser salvos. Cuando nosotros creemos, nos apoderamos de la justicia de Dios, que es Cristo. Cristo, nuestra justicia, entonces su justicia es sobre de nosotros y mediante la fe nosotros alcanzamos la salvación. Eso está bien, es el inicio, es lo que le ocurrió a Abraham. La escritura cuando habla de Abraham dice que lo sacó y le dijo, mira las estrellas y cuéntala. Y la Biblia dice, hermano, que le dijo el Señor, así será, dice, tu simiente. Y la Biblia dice, y creyó Abraham a Dios, dice, y le fue contado su fe por justicia. Entonces, ¿qué hizo? Nada, simplemente creyó, fue el inicio, pero hubo algo más. Cuando vamos al libro del Génesis, capítulo 15, verso 5, dice lo siguiente, escuche bien. Y lo llevó afuera, el Señor a Abraham, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ven? Esa es la fe. Creemos, aceptamos a Jesús, somos salvos mediante la fe sin obra.
Porque la salvación es por la fe. No hay nada que nosotros hagamos para ser salvos. Cristo hizo todo lo que necesitamos para que creyendo en Él nosotros seamos salvos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo justificó a Abraham. Y en el capítulo 22 del libro de Génesis, capítulo 22, verso 1 en adelante, dice así. Y aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbaló su asno y tomó consigo Dios siervo suyo y a Isaac su hijo y cortó leña para él, holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, ¿qué leemos nosotros? Aconteció después de esta cosa que dice, hermano, bien clarito, creyó Abraham a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Aconteció después de esta cosa que probó Dios a Abraham. A ver cómo era esa fe que él tenía y que creía. Entonces, lo justificó Dios a Abraham por medio de la fe, pero después lo llevó a las obras de la fe. Primero Dios nos lleva a la fe, a creer a todo lo que Dios dice. Creemos que Cristo murió, creemos que Él pagó el precio por nosotros. Nos apoderamos de la salvación por medio de la fe, pero luego Dios nos lleva a las obras de la fe. Y no estoy hablando de obras humanas, sino que estoy hablando de obra que produce la fe que Dios metió dentro del corazón. Por eso dice, y después de estas cosas probó Dios la fe de Él. En Génesis 22, verso 9, dice lo siguiente, porque del verso 1 al 3 lo manda que lleva a su hijo a un lugar para sacrificarlo. Y el verso 9 de Génesis 22 dice así, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, primero lo justificó y después lo probó. ¿Qué es lo que manifestó después? Las obras de la fe de lo que él creía. Nosotros primeramente creemos, recibimos al Señor como nuestro Salvador. ¿Mediante qué? Mediante la fe que Dios metió en nosotros. Y en esa fe va ligada la obediencia. Entonces ahora, ¿qué es lo que espera de nosotros? De lo que somos de la fe de Abraham, de lo que somos de los de la fe de los escogidos de Dios. Espera obediencia. Una obediencia a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, no porque, hermano, es una orden que nos obliga a hacerla, sino que a causa que la fe que está dentro de nosotros nos lleva a obedecer lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Por eso ya no son obras nuestras, sino que son las obras de nuestra fe. ¿De qué fe? De la fe de los escogidos de Dios. La fe de los escogidos de Dios. Por eso le dijo a Abraham, no mates a tu hijo. Entonces nosotros miramos a Abraham, ¿qué le pidió? A su hijo. Nosotros nos miramos a nosotros y ¿qué es lo que nos pide el Señor a nosotros? A cada uno de nosotros donde metió la fe. Jesús dijo, el que ama su vida la perderá. ¿Qué es amar su vida? Justamente no querer huir, justamente, hermano, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia y querer, hermano, seguir en las prácticas humanas ajenas de la voluntad de Dios. Eso es justamente, hermano, no manifestar la fe de los escogidos de Dios. Pero los que amamos al Señor, lo que Dios ha depositado, esa fe dentro de nosotros, hermano, la fe nos impulsa a separarnos de todo lo vil, lo malo, lo obsceno, de todo aquello que va en contra, hermano, de la moral del Señor y a obedecer a lo que el Espíritu Santo a nosotros nos manda estando en la congregación. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? La fe de los escogidos de Dios, lo que Dios metió dentro de nosotros. Por eso nosotros leímos en 1 de Pedro capítulo 1 verso 2.
elegidos según la presencia de Dios. ¿Qué es presencia? Un conocimiento anticipado. Quiere decir que Dios ya conoce lo que viene al futuro. Por eso Él hizo nuestro llamamiento, Él nos equipó con todo lo que necesitamos para que nosotros podamos huir justamente de la corrupción que hay en el mundo y ponernos al servicio del Señor. Equiparnos con todo el equipamiento que Dios nos ha dado: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y llegar hasta el final en esta carrera que nos ha sido propuesta. Y que todas las cosas que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ella, las llevemos a cabo sin faltar ni una sola de ellas. Así que sabiendo estas cosas, ¿qué haremos, hermano? La fe de los escogidos de Dios nos ha sido dada. El equipamiento para llevar a cabo la misión también nos fue dado, a causa del conocimiento anticipado que Dios tenía de lo que íbamos a necesitar. Ahora nosotros decidimos qué hacer. Alguien dijo en una oportunidad: ustedes decidan qué es lo que van a hacer, pero sepan que yo y mi casa serviremos al Señor. Oramos delante de Dios. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias por poner en nosotros esta fe maravillosa, gloriosa. La fe de los escogidos de Dios, que nos lleva a amarte y a servirte de puro corazón. Gracias, Señor, porque esta fe se hace manifiesta en obras en nuestras vidas. Obras que no son producto de nuestro esfuerzo, sino que son las obras de la fe que pusiste en nosotros. Mi Señor, gracias por tan grande amor para con nosotros. Gracias por el equipamiento que nos has dado para llevar a cabo, Señor, a cabo la misión. Gracias por darnos a conocer el misterio de tu voluntad. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos